cuanto a que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Se está Espíritu grabando la Santo, llamada. que por supuesto denota que las tres personas que forman parte de este Dios, que es uno solo, son cada uno consustanciales, es decir, tienen la misma sustancia, la misma esencia y por supuesto, como allí se señala, una unidad perfecta y una gloria eterna. En la clase del día 16 de marzo dábamos como uno de los textos base en Primera de Juan 5, 7, 9, que por supuesto siempre es bueno recordarlo, donde allí está fundamentado, o partimos fundamentando con esto en nuestro manual, lo que es la base en la palabra del Señor para hablar de un Dios trino, diciendo que existe solamente un Dios con algunas características como las que leemos ahí, ¿cierto? Que en algún momento cuando hablemos de Dios como propiamente tal, o Jesucristo, o el Espíritu Santo, vamos a ir recordando algunas de estas características, pero al hablar de Dios trino hablamos de que es un Dios verdadero, que es eterno, que tiene un infinito poder, obviamente la sabiduría que lo caracteriza y la bondad y que es preservador de todas las cosas. Yo les quiero siempre invitar a que cada una de estas características las pensemos que son tanto para el Padre, para el Hijo y también para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son consustanciales, tienen la misma esencia y por eso que en 1 Juan 5, 7 al 9 nos recuerda la palabra y nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Decíamos hace 2 semanas, decíamos que las matemáticas aquí no cuadraban porque 3 era igual a 1. Y es bueno también recordar que cuando hablamos de tres personas, efectivamente estamos hablando de tres personalidades. No estamos hablando que es una sola persona que tiene tres características distintas como Padre, Hijo o Espíritu Santo, porque tal vez usted en algún momento se ha encontrado con personas que explican esto erróneamente y que casi hablan de que, como la palabra dice, que Dios es uno, es como que se transformara en un momento en el Padre, en otro momento en el Hijo y en otro momento en el Espíritu Santo, cosa que está, por supuesto, muy alejada de lo que la palabra nos dice. Uno es el Padre, uno es el Hijo, uno es el Espíritu Santo, son tres personas, cada uno con sus personalidades, de ahí cierto que hablamos de personas, pero son un solo Dios, ¿ya? Y luego, cierto, avanzando en la presentación, hablamos un poco de lo que era la definición de Trinidad, ¿cierto? Del latín trinitas o triplicidad, en este caso de la manifestación de Dios. Es bueno también recordar que la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, entonces probablemente quienes atacan esta doctrina le van a decir, pero ¿cómo tú puedes hablar de la Trinidad si la Trinidad no está mencionada en la Biblia? Y efectivamente la palabra como tal no está mencionada en la Biblia, no hay una definición que vayamos a encontrar en donde diga algún versículo, Trinidad significa tal o cual cosa, sino que vamos uniendo los hechos, las palabras del mismo Jehová en el Antiguo Testamento, con lo que después vemos en el Nuevo, y ahí es donde determinamos que a pesar que la palabra Trinidad no está en la Biblia, efectivamente tenemos una claridad en las Escrituras de que fundamentan el que Dios es un Dios trino, ¿ya? Es como si dijéramos que la palabra Biblia es como paradojal, pero la palabra Biblia como tal no está en la Biblia. En la Biblia se habla de las sagradas escrituras, se habla, ¿cierto?, de lo que es la ley en el caso del Antiguo Testamento, pero la Biblia se acuñó, ¿cierto?, como el conjunto de libros que es la que forman la Biblia. Entonces, para que tengamos claro que no porque la palabra no esté específicamente insertada en la Biblia, no vamos a tener el fundamento. Y hablamos también de que desde el Antiguo Testamento se habla en plural, por eso que también ahí hay una evidencia de que efectivamente tenemos o podemos hablar de la Trinidad, cuando en el Génesis, ¿cierto?, Jehová ya hablaba de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o en el episodio de la Torre de Babel se hablaba de descendamos, ¿cierto?, y confundamos las lenguas de las personas que estaban ahí yéndose por un camino equivocado. Siempre cuando en el Antiguo Testamento aludimos a lo que es el plural de Dios, esa palabra le hemos denominado, ¿cierto?, el Elohim,
que tiene esta connotación y que da a entender que pese a que se habla o es una palabra en plural, cuando el verbo se conjuga en plural, pero se está actuando como un solo Dios, ¿ya? Citábamos entre los versículos de la clase anterior, de cuando se entregan las leyes, ¿no es cierto? Y se especifica al pueblo que Jehová, tu Dios, es uno solo, ¿ah? Y que en ese sentido el pueblo lo tuviera claro, pero entendiendo de que ya estaba actuando el Hijo en el Antiguo Testamento y, por cierto, también el Espíritu Santo. Bueno, y la unidad, la Trinidad que también hablamos, que eso de alguna manera también, alguien hacía la consulta a la clase anterior respecto a cómo, por ejemplo, la Trinidad podía influir o impactar al creyente de una manera práctica. Y una de las maneras más prácticas que para usted y para mí debiera impactarnos la Trinidad es la unidad que presenta. Son tres personas, pero son uno solo. Algunos se han atrevido un poco en parte a asimilarlo, por ejemplo, con lo que es la unidad en el matrimonio, porque el mismo Dios, ¿cierto?, dijo que por tanto el hombre iba a dejar padre y madre y se iba a unir a su mujer e iban a ser una sola carne. ¿Ya? Obviamente que guardando las proporciones, se alude un poco al significado de que en el matrimonio usted se une con su cónyuge y forman una sola carne en el sentido de la unidad que se produce. Imagínense, estamos tratando de entender un poquitito lo que es la Trinidad, pero es fundamental considerar que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se fundamenta en la unidad entre aquellas personas que la forman. Siendo un solo Dios. Por lo tanto, ¿qué mejor manera práctica de nosotros decir, bueno, hay una unidad en Dios mismo y es a la que se nos llama a nosotros también? Hago un pequeño paréntesis también de algo que yo mencioné en la clase pasada, lo quiero reiterar. Estamos, hermanos, pastores, hermanas, estudiando estas doctrinas y fundamentalmente la que estamos viendo de la Trinidad, pero tenemos que tener claro que nuestra mente es finita y hay misterios. El mismo Pablo en sus cartas, ¿cierto?, lo señala, que hay misterios que únicamente los vamos a lograr entender tal vez en parte cuando nos presentemos delante del Señor. Dios nos permite hasta cierto punto lograr entender estos misterios y gloria al Señor que sea así, porque imagínense que pensáramos que ya hemos entendido todo, gran parte de lo que tiene que ver con Dios, estaríamos en graves problemas como lo tuvo ese ángel de luz en el principio que quiso igualarse a Dios y ya sabemos las consecuencias. Pero Dios, que es un ser infinito, nos ha dado ciertas herramientas para lograr entender en parte lo que hoy día estamos estudiando. Y gloria al Señor por esto, porque usted está recibiendo y yo también, por supuesto, de estas bendiciones del Señor. La siguiente imagen, teníamos ahí algunos textos, no los vamos a volver a leer ahora porque tenemos otros que vamos a estudiar, pero varios de estos textos que están en esta presentación aludían, por supuesto, a lo que es esta esencia divina, que es inseparable las tres personas para formar un solo Dios y que, por supuesto, está fundamentado en los textos que leímos en la clase anterior. Y luego de eso, estuvimos también hablando respecto a, en la siguiente imagen del hermano Natanael, respecto a podríamos decir un poco las funciones básicas que cada una de las personas que forman la Trinidad han cumplido o tenían como misión. Por ejemplo, el Padre, en el caso, ¿cierto?, de determinar, por eso hablamos de la elección, de determinar el camino de salvación para la humanidad. Y eso se planteó desde un inicio, aún desde que antes que se formase la tierra, ya había un plan perfecto que el Padre había diseñado para que usted y yo tuviéramos acceso a la salvación. Entonces, el Padre se preocupó de que aquellos que recibieran, ¿cierto?, y aceptaran esta invitación pudieran tener un camino concreto de poder ser salvos. Por lo tanto, allí hay una misión específica que cumple el Padre. El Hijo, por supuesto, que vino a hacerse carne y cumplir con ese plan perfecto del Padre para ofrecer a toda la humanidad salvación y vida eterna a través de su muerte y de su resurrección. Y es bueno, mis pastores y hermanos, el poder tener claridad sobre estos conceptos, sobre todo, por ejemplo, ahora que se vienen estos días de Semana Santa, donde uno ve en que muchas veces
su vecino, tal vez que es católico, algún conocido, algún familiar, hablan de estos temas. Y tal vez es una oportunidad que usted y yo podríamos tener para hablar también de estos mismos temas, pero encauzarlo con la doctrina adecuada, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿cómo no recordar y cómo no enfatizar que la persona del Hijo, Jesucristo, es, por cierto, así lo especifica la palabra, el único camino al Padre y, por supuesto, vino a cumplir con ese propósito? Y finalmente el Espíritu Santo, que es el que nos permite transformarnos una vez que hemos hecho este compromiso con el Señor. Usted se da cuenta que cada una de las personas de la Trinidad cumple con una función, con un propósito específico, y de esa manera se cumple el propósito final de la unión de este Dios trino en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, bueno, todo esto más en específico lo vamos a ir estudiando cuando nos toque el principio correspondiente de hablar del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. ¿Ya? Esto ya lo había mencionado, ¿no es cierto?, al inicio de cómo se fue ya dando a conocer la presencia de la Trinidad. Y lo que viene después, ¿no es cierto?, es el cómo también en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo encontrábamos ya evidencias, obviamente que en el Nuevo Testamento también las fuimos encontrando. Y me parece que de aquí quiero retomar porque me parecía importante, no recuerdo si leímos estos versículos, pero me parece importante que los vayamos recordando. Los tengo aquí más a la mano para que ganemos tiempo en las lecturas. En el caso de cuando hablamos que el Padre es Dios, ¿cierto? ¿Dónde podemos, entre tantos versículos de la palabra, ¿cierto?, corroborar aquello? En el libro de Juan 8, versículo 54, donde se habla en el subtítulo que tiene ese texto, se habla de la preexistencia de Cristo, y en específico el versículo 54 del capítulo 8 de Juan, nos dice: respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, está haciendo una unión directa Jesucristo con respecto al Padre, dándole, por cierto, y dejando claro que el Padre es Dios, pero de alguna manera también dando a conocer de que esa conexión directa que él tenía como hijo también lo hacía partícipe de esta deidad, de ser también Dios. Y esto obviamente que es lo que se viene a complementar en un versículo que lo hemos leído muchas veces, que usted lo conoce y lo ha escuchado muchas veces, en Juan 1, versículo 1, donde Jesús, cierto, es presentado en el principio, señalándose que era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, en otras palabras, si cambiamos el Verbo por la palabra Jesús, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Se fija? Porque hemos entendido que al hablar la palabra del Señor del Verbo, se está refiriendo a que Cristo mismo se hizo la parte como la palabra de vida, que es la que usted a mí nos ha llegado, que es Jesucristo mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos a Jesucristo plasmado en la palabra del Señor. Por lo tanto, ahí es donde el testimonio en el Nuevo Testamento para Jesucristo ya lo tenemos como en Juan 1.1, como no solo el Hijo de Dios, sino que el Hijo es Dios, ¿ya? Y luego en Hechos 5.3.4, que es también en el contexto del episodio de Ananías y Zafira, también se deja entrever en lo que en lo que Pedro le dice a Ananías una vez, ¿cierto?, que comete el pecado de mentirle al Espíritu Santo. Le dice en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendía no estaba en tu poder. Y fíjese lo que le dice después, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Había partido diciéndole que le había mentido al Espíritu Santo y termina diciéndole Pedro que no le mintió a los hombres, sino que le mintió a Dios. O sea, una evidencia más, en este caso, de que el Espíritu del que hablamos en la Trinidad es propiamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Aquí hago también una salvedad, porque usted a lo mejor se va a encontrar con algunas interpretaciones erróneas y permítame decirle que a veces estas interpretaciones no las pensemos solamente en aquellos que no conocen de la palabra. A veces tenemos interpretaciones dentro de nuestras mismas iglesias con personas que a lo mejor no han tenido la instrucción adecuada o incluso con personas que vienen de otras denominaciones o iglesias o grupos religiosos y que no han tenido claridad en estas enseñanzas. Y a veces se ha interpretado de que el Espíritu Santo no es una persona porque se habla de que es como una energía. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de eso. Como que se añade de que el Espíritu es como la energía que tiene Dios o con la cual actúa Dios. Porque a veces se ha hablado, ¿cierto? Como el viento recio, ¿cierto? Se da ese ejemplo. Pero tenemos que tener en claro que el Espíritu Santo es una persona, parte de la Trinidad, tal como el Hijo es una persona, tal como el Padre es una persona, y estas tres personas forman esta Trinidad consustancial, cada uno con la misma esencia divina y que por supuesto cada uno cumple un propósito. Entonces, no hablemos de energía cuando hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. En el Nuevo Testamento se nos habla de que es una persona que se entristece, ¿cierto? Que es una persona que también tiene algún grado de sentimiento y en ese sentido nos da pie para nosotros tener claridad sobre eso. Por lo tanto, los otros textos, Juan 17, en el versículo 3, podemos enfatizar en esta unidad divina donde leemos, y esta es la vida eterna, palabras de Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué Jesús hace esta unión al hablar del Padre como Dios verdadero y agrega y a Jesucristo, a quien has enviado? Porque efectivamente quiere dejar en claro a quienes le escuchaban de que no solamente Jehová debían verlo y reconocerlo como Dios, sino que también Jesucristo, que estaba encarnado y que era el Hijo de Dios y era Dios. Esto mismo después lo encontramos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 42, donde Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, vamos viendo que Jesús, hay materias que se las dice muy claramente a los discípulos. El tema es que los discípulos no querían entenderlo, ¿ya? Y yo, discúlpeme mi pastor, hermano, a veces voy haciendo pequeños paréntesis, pero creo que es bueno reflexionarlo. ¿Cuántas veces el Señor nos habla de manera tan clara y nosotros como que somos un poco porfiados y no queremos entender respecto a las verdades maravillosas del Señor? Y a veces nos vamos a encontrar con miembros de nuestras iglesias, congregaciones que también son un poco reacios a recibir estas palabras, aun cuando en la Biblia las encontramos con una realidad y una verdad tan clara, pero pareciera ser que somos llevados a veces por nuestras propias ideas o interpretaciones. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para nosotros no interpretar esto de nuestra manera, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Y en 1 de Timoteo 2:5, para cerrar esta parte de que habla de la unidad, se nos señala lo siguiente, hablando Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Nuevamente, la unidad, la esencia entre el Padre y el Hijo. En este caso, el apóstol Pablo dejándolo en claro también para Timoteo, un hombre que tenía que llevar adelante una iglesia y que tenía que tener el fundamento muy, muy claro. Es necesario, es importante que esto lo reforcemos al momento de transmitirlo en nuestras congregaciones. Recuerde que el propósito final de estas instrucciones que estamos llevando a cabo de manera online es que prontamente usted empiece a generar un plan de trabajo con sus congregaciones, usted pastor, guía de obra, encargado, y con quienes les están acompañando en estas capacitaciones, entre todos se pondrán de acuerdo para ustedes ser también portadores de estas grandes verdades a todas nuestras congregaciones. Y ya vamos a hablar algunas cositas respecto a cómo sería bueno realizarlo. Que el Señor nos bendiga. No quiero estar todo el rato yo ahí hablando, si hay alguien que quiera hacer alguna acotación de lo que hemos hablado hasta aquí, puede encender el micrófono y señalarlo con toda confianza antes de ir a los textos que tenemos ahí en pantalla. No sé si hay alguien que quiera acotar algo en este momento.
Si no es así, puedo seguir ahí y vamos a estar atentos. En cualquier momento puede levantar la manito nomás y poder ir interviniendo. Tenemos acá algunos pasajes que también son importantes y necesarios que podamos nosotros tener como evidencias respecto a lo que el Nuevo Testamento fundamentalmente nos señala sobre lo que es la Trinidad. Por ejemplo, si hablamos de la unidad y la paternidad de Dios, tenemos que irnos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, primero en el capítulo 1, en el versículo 7, hablando Pablo en esta carta a los romanos, les dice en ese versículo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hago énfasis porque varios de los versículos que vamos a leer en estos minutos se parecen mucho, ya sea en un saludo que hace el apóstol Pablo en sus cartas, como también en alguna despedida. Comienza el apóstol Pablo a interactuar con a quienes les escribía, hablando de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y usted hace memoria, probablemente se va a acordar de varios versículos donde el saludo era ese: la gracia, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, la paz del Señor. En algunos incluso se añade el Espíritu Santo. Esto quiere decir que desde esos tiempos, desde la iglesia primera, se comenzó a acuñar ya el concepto de que Dios era un Dios trino. Y con eso también los apóstoles querían especificar de que esa era la doctrina de los apóstoles. Cuando se nos habla en la Biblia de que la iglesia primera, ¿cierto?, se reunía en las casas, tenían todas las cosas en común, comían juntos, pero además ellos llevaban a cabo o se regían de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, que no era otra cosa que esto, mis pastores y hermanos: el fundamentarse en la Trinidad, el fundamentarse, ¿cierto?, en que Jesucristo, que había venido en carne, seguía siendo Dios. Él vino en carne, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Es como esa alabanza que a veces cantamos, ¿cierto? Son verdades reveladas que todos, creo yo, no sabemos. Y en una de sus estrofas dice: el Hijo se hizo hombre sin dejar de ser Dios, ¿ya? Cuando cante esa alabanza, entre paréntesis, no la cante diciendo sin dejar de ser un Dios, porque usted le agrega el un sin dejar de ser un Dios y está echándolo al saco de cualquier tipo de Dios. No, lo que usted tiene que cantar es sin dejar de ser Dios, porque Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto lo dejó establecido el apóstol Pablo aquí, hablándole a los romanos, y también complementándolo en el capítulo 3, en el versículo 30, donde dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo hablando, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento a los romanos, especificando de que Dios es uno, pero al mismo tiempo, en el primer versículo que leíamos, dando a conocer que Cristo también era Dios. Y ahí es donde, ¿cierto?, para algunos el pensar en esto, el tratar de entenderlo puede ser un poco contradictorio. Bueno, me hablan de que Dios es uno, pero después me hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Con qué me quedo? Bueno, quédese con que Dios es uno, pero en tres personas, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que yo creo Pablo trataba de explicar en sus cartas a quienes estaban allí siendo destinatarios. Y vuelvo a decir lo mismo, mis pastores, hermanos. A veces este es un tema, yo diría que es uno de los temas que pensamos que tenemos claro, pero al momento de querer explicarlo, nos complicamos. O de que una persona lo logre entender como que, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo digo? Yo lo tengo claro internamente, yo lo he creído por la fe, yo tengo claro que me dirijo al Padre a través de Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en mí, pero ¿cómo se lo digo a la persona? ¿Cómo se lo explico? Y es ahí el desafío constante que debemos tener y ver manera, obviamente, de cómo de cómo lo transmitimos, ¿ya? Si nos vamos al ámbito de la evidencia en cuanto a los dones y administraciones de la Trinidad, cómo actúa la Trinidad en nuestras iglesias, en nuestro diario vivir como hijos del Señor, en cómo nosotros nos vamos encauzando en nuestra vida como hijos del Señor. Bueno, tenemos que irnos al libro de
Corintios, donde nuevamente el apóstol Pablo, que es el que nos da la riqueza bíblica en todos estos escritos, aquí donde yo le decía, los saludos del apóstol Pablo se van a empezar a repetir. Primera de Corintios 1, versículo 3, les dice Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hasta en el saludo, Pablo les estaba diciendo, en este caso a los corintios: oigan, recuerden, nuestro Dios es uno, pero en tres personas. Ya va a venir lo que es el Espíritu Santo también mencionado. Y luego en el capítulo 8, versículo 6, Pablo, hablándole también a los corintios, les dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero después dice: y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Se fija que aquí hay que tratar de situarse en el contexto. Si leemos también el versículo 5 para entender un poco mejor lo que acabamos de citar. Dice el versículo 5: pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, y abre un paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, y luego, cierto, Pablo añade lo que acabamos de leer. Para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese en esta distinción, que yo lo dije también en la clase anterior. En el versículo 5, cuando dice que algunos, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, ese Dios está con minúscula. Volvemos a decir, porque se está hablando de la cantidad de dioses. Imagínense de lo que existía en la ciudad de Corinto, con una serie de costumbres paganas, de templos dedicados, ¿no es cierto?, a dioses que los hombres ahí idolatraban, pero que eran obviamente dioses creados de acuerdo a su propia idea. Y luego en el paréntesis habla de como hay muchos dioses y muchos señores, pero está con minúscula, porque obviamente usted se va a encontrar en estas culturas antiguas en que tenían muchos dioses y muchos señores. Por eso que Pablo después hace la salvedad, dice: pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, pero también agrega que hay un Señor, Jesucristo, y todo aquello con mayúscula. Entonces, Pablo está dejando muy, muy en claro que en este caso hay digamos, función clara de la Trinidad respecto a que para qué estamos nosotros y cuál es finalmente nuestra forma de relacionarnos. Dice Pablo que nosotros somos para Él, hablando de Dios el Padre, y dice que somos por medio de Él, hablando de Jesucristo. O sea, somos para el Padre porque vamos camino al Padre, pero lo hacemos a través de Jesucristo. Por eso nosotros por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Que el Señor nos bendiga en todo esto que estamos, para algunos tal vez recordando, pero también enfatizando lo que tiene que ver con la Trinidad. Y finalmente en esto de los dones y de cómo la Trinidad trabaja en la administración y en nuestro día a día, también citamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 4, que también son versículos que usted ha citado tal vez muchas veces cuando hemos hablado de los dones espirituales, pero hoy día situémoslo en lo que estamos hablando de la Trinidad. Dice, capítulo 12, versículo 4 de Primera de Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero fíjese aquí, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu con mayúsculas, por eso se refiere al Espíritu Santo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Señor con mayúscula porque se refiere al Hijo. Y habla de ministerios. En el caso del Espíritu Santo habla de dones. En el caso del Hijo habla de ministerios. Y luego en el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, de formas de actuar. Pero Dios, ¿cierto?, que está con mayúscula, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, este es uno de los pasajes donde de manera tan específica, tan elocuente, podríamos decir, Pablo está dejando en claro que usted puede tener, ¿cierto?, distintas maneras de trabajar los dones o diversidad de dones, de ministerios o de operaciones, pero él está dejando en claro que en cada una de esas áreas hay un solo espíritu, o es uno solo el espíritu que actúa, es uno solo el Señor que actúa y es uno solo el Dios que está actuando, es el mismo.
Entonces, y esto si lo unimos en estos 3 versículos, está hablando de que estas 3 personas actúan en unidad. No se van a contradecir. Me daba mucha pena mientras hacía un recuento de los contenidos para compartir en estos días y sabe, mi pastor, hermano, siempre el llamado es a tener el cuidado de lo que estamos viendo. Tal vez usted es una persona madura, gloria al Señor, si es así, de lo que usted se encuentra en las redes. Pero tengamos en claro que no todas nuestras congregaciones tienen la misma madurez. Y es importante tener en claro que muchas veces en las redes, en sitios de internet, usted se encuentra así a la pasada, sin que usted lo haya buscado, con planteamientos que derechamente y sin ninguna clase de tapujos hablan de que la Trinidad es una invención humana. Y era uno de esos videos que de repente a usted le aparecen donde se habla hoy día, se están haciendo muy famosas las iglesias unicitarias, donde se niega la doctrina de la Trinidad. Y esto me generaba una preocupación muy grande, mis pastores y hermanos, porque yo no sé, adelantando un poco una pregunta que les quería plantear, eh, yo no sé qué piensa usted, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la experiencia que usted tiene hasta ahora, eh, ¿usted considera que la Trinidad es esencial para hablar de un cristianismo, para hablar de una iglesia cristiana? O sea, lo planteo de otra manera, ¿podríamos hablar de una iglesia cristiana si estuviéramos al mismo tiempo negando la Trinidad? Yo me hacía esa pregunta, decía, porque incluso algunos están hablando de que esta doctrina de la Trinidad no es una doctrina principal, sino que es una doctrina secundaria. Y ya el hablar de que para algunos pudiera ser una doctrina secundaria, ya estamos entrando en un terreno muy delicado y de mucho peligro. Hay iglesias que hoy día no le están dando el realce a la Trinidad. Y peor aún, y a veces nos está pasando a nosotros en nuestras iglesias, tenemos congregaciones que no tienen claridad respecto a lo que es la esencia de la Trinidad para el cristiano. Porque imagínense, si estamos negando de alguna manera la Trinidad, entonces, ¿de qué forma el Padre podría actuar con un plan perfecto, enviando a su único Hijo para ser el canal y el único medio de salvación, y teniendo el Espíritu Santo, que es el que regenera y el que cambia las vidas? Si sacamos a alguna de esas personas de esta Trinidad que es perfecta, está en perfecta unión, si sacamos a cualquiera de esas personas, entonces se acaba el cristianismo. Se termina el cristianismo, no hay iglesia, no hay evangelio. Entonces, la relevancia que tiene esta doctrina llega a ser a tal magnitud que debemos nosotros no solo entenderla nosotros, sino que defenderla y transmitirla a nuestras congregaciones. Es necesario, mis pastores, hermanos, que hablemos de estos temas, porque a veces por pensar que ya casi todo lo sabemos, porque lo cantamos, porque lo leemos, porque decimos al terminar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o porque damos 3 gloria a Dios, pensamos que ya con eso estamos listos entendiendo lo que es la Trinidad. Y a veces estamos entrando en un terreno muy delicado y de mucho peligro. Hoy día nuestros jóvenes están muy débiles en la fe y a veces hermanos mayores y entran a las redes sociales y se van a encontrar, como yo les decía, con esta clase de videos, que ni siquiera ya no estamos hablando de los testigos de Jehová, que evidentemente de muchos años ellos han planteado que la Trinidad no existe, o no estamos hablando de otras iglesias o ministerios, estamos hablando de, comillas, iglesias cristianas, de jóvenes muy carismáticos, pero que están negando la Trinidad. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a nosotros a ser portadores de lo que es realmente la esencia del cristianismo. Yo no sé si alguien aquí quiere corroborar lo que yo digo, ¿no? Si es que hay o no iglesia cristiana, si le sacamos alguna de las personas de la Trinidad. No sé si nos quedamos con el cristianismo de esa manera o no. O si el cristianismo se niega de a sacar a alguna persona. Y Pastor Javier, Tenemos nuestro corazón con estas doctrinas. Hay un intento también de querer colocar como un paño frío sobre estas posturas, ¿no? La trinitaria y la unicitaria. La realidad es que nosotros como creyentes, bueno, además de negar lo que la Escritura nos da como evidencia
respecto de la existencia de un único Dios en tres personas, nos priva también de todo toda la riqueza que Dios muestra en el trabajo trinitario, es decir, en la perfecta unidad cada uno de las personas de la vida. Entonces, si la iglesia no logra apreciar eso, nos perdemos de mucho que tiene que ver con nuestra vida diaria congregacional. Ese es mi pequeño aporte. Amén, amén, mi pastor Javier. Tiene toda usted la razón. Dando su mano, sí. Eh, Muchas gracias. Si bien se cortó un poquitito, pero lo logramos entender la idea de el peligro en el que estamos tal vez al ceder espacio en este tema y en todo lo que podríamos llegar a perder efectivamente como hijos del Señor. Nuestro hermano Alexis Fonseca quiere también ahí aportar algo. Adelante, mi hermano Alexis. Hola, mi querido pastor, que el Señor me lo bendiga. No, lo mío, la pregunta mía es verdad todo lo que dicen ustedes, ¿ah? Pero muchas veces pasa por también la lectura que se venden en las librerías bíblicas. Años atrás aparecieron autores como Benning King, hablando de que no eran tres, sino que eran nueve, una cosa pero tremenda. Otros autores bíblicos que se venden en las librerías no son tres, sino que son dos. Cosas así, por ejemplo, que van dañando lo que dice usted, lo que es la doctrina. No sé si hay alguna literatura buena para recomendar. Esa es la pregunta. Gracias, mi hermano Alexis. Mire, a priori, porque podríamos obviamente indagar en otro tipo de lecturas, pero en el manual que les hemos compartido está la bibliografía en cada uno de los temas que fueron elaborados y que, por supuesto, obviamente nuestra primera y principal fuente siempre va a ser la palabra del Señor, pero también reconocemos a hombres que han sido preparados en estos temas y que han aportado también con algunos escritos. Y yo le partiría señalando que pueda usted también utilizar lo que es la bibliografía en cada uno de los temas que está ahí escrito en el manual, porque eso está ya avalado y validado no solamente por el Departamento de Educación Cristiana, sino que también por nuestros pastores, que obviamente son autores que han trabajado responsablemente en estos temas. Así que esa sería la primera, digamos, sugerencia. En algún momento podemos también trabajar en señalar algún otro tipo de autores que también podrían servirnos. Pero efectivamente, usted tiene mucha razón. No es llegar y comprar cualquier libro o descargar cualquier documento, porque efectivamente hay autores que van a ir en la línea contraria de lo que estamos hoy día planteando y por la palabra entendiendo. Así que gracias también por esa acotación. Había visto a mi pastor Joel levantar la mano. No sé si está por ahí, pastor Joel. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo, a cada uno de mis pastores, Amén. guía de obra, encargado, todos los que están participando de esta clase. Aprovechando la oportunidad en que estamos tocando este tema tan importante, me encontré en una ocasión precisamente dentro de la preparación ya al bautismo y alguien dudando un poco de la orden de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le da a los discípulos la gran comisión, cuando dice la Escritura, y me gustaría que pudiéramos, si mis pastores que están ahí participando, mi pastor Javier, mi pastor Salomón, pudiéramos también en esto en dar una claridad con respecto a esto. Porque en la gran comisión, en San Mateo, en el capítulo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando los discípulos, los fieles que estaban ahí, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, y Pedro hace esta tremenda predicación, y después de haber predicado, dice que muchos compungidos de corazón preguntaron qué tenían que hacer para ser salvos. Entonces Pedro, en el capítulo 2, verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, me gustaría, aprovechando esta instancia en que se nos permite opinar y consultar, que pudiéramos, mis pastores, aclarar eso para que esté claro, porque es una cosa bastante hogareña en la que uno se encuentra a veces cuando está haciendo la preparación para el bautismo, y me ocurrió en una ocasión que también un hermano hizo este alcance, no tanto como consulta, sino que más bien, digamos, estaba posesionado sobre esta idea de que no tenía que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, aprovecho esta ocasión para hacer la consulta. Yo creo que a todos nos serviría también tener claro este concepto. Desde ya, muchas gracias. Dios los bendiga. Amén, mi pastor Joel. Hermano Héctor, está levantando la mano. A ver, también, adelante, le escuchamos. Amén. Dios le bendiga, mis amados pastores, mi amado hermano. Dios le bendiga de gran manera. Mire, lo que dice mi pastor Joel es una cosa tremenda, y que efectivamente ha traído un montón de contradicciones con respecto a la palabra. En una oportunidad vi un debate, por decirlo así, de cómo debía ser el bautismo, siendo de que los discípulos, ¿cierto? Pablo les decía que fueran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en la Gran Comisión se les disponía, ¿cierto?, que tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antiguamente, cuando los judíos, en este caso, que participaban del judaísmo, reconocían a Jesucristo como su Salvador, eran inmediatamente exonerados, expulsados y vetados 100% de lo que era el judaísmo. Se les prohibía entrar a la sinagoga, en algunas oportunidades eran apiedrados. Por lo tanto, decir usted públicamente cuando usted se bautizaba en las aguas era reconocer que Jesucristo era su Señor públicamente. Entonces, cuando los discípulos en este caso le dicen que ellos tenían que ir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, era descender a las aguas y nombrar en este caso al enemigo público que era Jesucristo, el enemigo del judaísmo, y frente a toda la multitud decir que usted rendía su vida a Jesucristo. Por eso específicamente era solamente en ese contexto que se decía que tenían que ellos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el ejemplo que nosotros seguimos como iglesia evangélica es el del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ese fue el que Jesucristo dijo en la Gran Comisión. Sin embargo, ellos utilizan el nombre de Jesucristo porque era una manera como de decir: tú públicamente, si estás reconociendo a Cristo, ve y bautízate en el nombre de Jesucristo para que todos los judíos te vean y tú realmente demuestres ser un discípulo de Cristo. A diferencia de ahora que nosotros nos bautizamos y hay fiesta, hay asado y es bien visto. En ese tiempo era muy mal visto que usted se bautizara. Solamente por eso es que ellos disponen que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Amén, mi hermano Héctor. Muchas gracias. Y creo que también ahí pudiera interpretarse lo que plantea mi pastor Joel respecto a que en la Gran Comisión, efectivamente, Jesús, enviando a sus discípulos, los envía a todas las naciones. Se entiende que hay ahí una intención del maestro de que sus discípulos puedan propagar el evangelio a todo el mundo, y uno podría inferir que no hay un conocimiento mayor en algunos de esos posibles destinatarios, tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Probablemente iban a llegar a personas que a lo mejor no tenían un conocimiento mayor de ninguna de las tres personas de la Trinidad. Y por lo tanto, en ese sentido, en la Gran Comisión, y obviamente es por la regla en que nos regimos, yo creo, una gran mayoría de las iglesias tradicionales, no hay un mayor cuestionamiento en que se bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo que partimos como de la base, de lo más básico. Y probablemente la explicación que dan algunos cuando Pedro les dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, los destinatarios de Pedro no eran tal vez personas que no tuvieran ningún conocimiento de Dios, sí, porque eran judíos que tenían un conocimiento del Padre, de Dios, en este caso, y que de alguna manera también lo habrían unido en algún momento con el Espíritu, cuando en el Antiguo Testamento se hace esa referencia, pero no estaban reconociendo al centro
por el cual, ¿cierto?, podían ellos ser bautizados y que iban, en este caso, ¿cierto?, a reconocer públicamente lo que decía nuestro hermano Héctor, a Jesucristo. Por lo tanto, uno puede leer ahí que hay una intencionalidad de Pedro de que los judíos puedan reconocer a Jesucristo por el cual van a ser, ¿cierto?, bautizados, porque Él es la causa de su salvación. No dejando de lado al Padre o al Espíritu Santo, porque entendemos que cuando mencionamos a Jesucristo estamos mencionando a Dios, y esta unidad de la Trinidad se materializa de la misma manera en este caso. Claro, entrar en una situación tal vez en que, como dice mi pastor, algunos defiendan o se compliquen en el sentido de decir, es que entonces me va a bautizar en el nombre de Jesús solamente o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debiéramos explicar sencillamente de que estamos hablando de que fuimos comisionados por Jesús mismo, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo, para ir a las naciones, y de acuerdo a ese mandato, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo que hizo Pedro fue en otro contexto, es lo que podríamos también ahí interpretar. El hermano Alejandro Aguilera levantó la mano, le damos la palabra también. Bendiciones, hermanos, pastores, Dios les bendiga. Oiga, el texto que citaba mi pastor Joel fue el de la gran controversia para la Iglesia Asamblea de Dios a principios del siglo XX, y de ese texto se tomaron los unicitarios cuando se separa esta iglesia. O sea, es tremendo, ¿cierto?, el haber tocado este texto y la explicación, por supuesto, que ha dado mi hermano. Dos cositas breves. Primero, felicitar a mi pastor Joel, al directorio de acá de la IEPI, y a mis hermanos que componen esta comisión de educación cristiana por el trabajo que han hecho. Yo no tengo ninguna duda, está todo muy respaldado bíblicamente, y solamente aportar en un minuto una de las dudas, igual que se anduvo propagando y hasta el día de hoy, es que esta doctrina de origen pagano, que es una doctrina de la Trinidad, que es una doctrina nueva, que ha sido un invento, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de toda el testimonio y todo el respaldo bíblico que tenemos en este manual que han ustedes preparado, y que la Biblia, ¿cierto?, es nuestro principal soporte, nuestro principal fundamento, yo solamente quiero aportar, incluso antes del Concilio de Nicea, antes del año 300, o sea, los primeros años, estamos hablando del primer siglo, hay algunos testimonios, ya, y que quiero aportar muy brevemente. La Didache, que era un excelente testimonio del pensamiento de la iglesia primitiva, dice acerca del bautismo: bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era un documento que andaba dando vuelta con los apóstoles, con los primeros apóstoles. Policarpo, año 155 después de Cristo, los padres de la iglesia, dice: a él, Jesucristo, sea la gloria con el Padre y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Justino Mártir, otro padre de la iglesia, 165 después de Cristo, y luego demostraremos que con razón honramos también a Jesucristo, que ha sido nuestro maestro, y al Padre y al Espíritu Santo. Y así sucesivamente hay una serie de antecedentes históricos, ¿cierto?, que están totalmente fundamentados: Justino Mártir, Atenágora, Ireneo de Lyon, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, etcétera, etcétera, padres de la iglesia, ¿cierto?, que estuvieron en los primeros años y que todos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mucho antes del Concilio de Nicea, ¿cierto?, y que por lo tanto esto no es ningún invento posterior, no es nada venido del paganismo, sino que venido de la palabra de Dios y de nuestros padres de la iglesia. Sea muy bendecido, y gracias a mi pastor por la oportunidad. Amén, hermano Alejandro, muchas gracias también por ese aporte, y que efectivamente refuerza lo que en la primera clase un poco indagábamos respecto a de dónde se había comenzado a hablar en los primeros siglos sobre el término Trinidad, pero efectivamente esto no se sujeta solamente a un plazo o a alguna fecha específica, y hemos ido entendiendo por la palabra que esto tiene finalmente una raíz mucho más anterior, y no me cabe duda que probablemente ya algunos revelados, ¿cierto?, a través de la sabiduría del Señor en el Antiguo Testamento, entendían que el Mesías que había de venir, ¿cierto?, venía a completar esta Trinidad maravillosa que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, efectivamente,
hay aquí una intencionalidad de algunos de negar esta doctrina. Yo quiero hacer énfasis nuevamente en esto. Sin doctrina de la Trinidad, entonces ya se acabó el cristianismo. Y quiero leer algunos aquí comentarios para que no se nos pasen, que nos dejaron en el chat. Bueno, además de algunos saludos de los hermanos, que se les agradece a todos los que están aquí. El hermano Francisco Carrillo señala, dice, dejar una de las sustancias de Dios fuera, no se puede estudiar la palabra, ni siquiera comprender la absolutabilidad de Dios en la creación, presencia en su ministerio y omnipresencia en todo lugar en su sempiterna sustancia. O sea, no podemos sencillamente, ¿cierto?, dejar a nadie fuera. Y también, mi pastor Adolfo me parece que está levantando la manito. Sí, le escuchamos, mi pastor. Buenas noches, pastores y hermanos. Le escuchamos, adelante. Mire, yo estaba viendo acá realmente, no es que yo bautice de otra manera, pero todos los que hicieron énfasis es que el bautismo que se dio en el nombre de Jesús era solamente para los judíos. Pero tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando dice la Biblia, por ejemplo, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 48, y mandó, se supone Pedro, a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos que este grupo de personas no eran judíos, eran gentiles. Esto yo lo he debatido mucho con personas, digamos, que creen en la unidad de Dios y creen en el bautismo en el nombre de Jesús. Y ellos prácticamente me sacaron eso, me dijeron, no solamente el bautismo que se ordenó en los Hechos fue para judíos, también fue para gentiles. No quiero realmente contradecir, pero quería poner ese antecedente porque ese es el tema que se estaba tocando. Y gracias, mi pastor Salomón. Amén, amén, mi pastor Adolfo. Son bienvenidas todas las intervenciones porque nos ayudan a ir construyendo entre todos el contenido y qué bueno la aseveración que usted también hace porque bueno, aquí hay que ceñirse al contexto en el cual también se van dando los hechos que se han mencionado, por ejemplo, a través del apóstol Pedro. Mi pastor Javier está levantando la mano. Pastor Javier, le escuchamos. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahí sí. Sí, bien. Iba a guardarme la corte, pero bueno, la intervención de mi amado pastor Adolfo me anima para que podamos tener presente que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, de lo cual nosotros tenemos que observar cómo la iglesia fue naciendo y se fue desarrollando. Son las cartas apostólicas las que nosotros tenemos que tomar como fuente de mandamiento para la iglesia. Fíjense que el trato que acá el Señor está teniendo es con Pedro y con los que le acompañaban de la circuncisión, es decir, eso que operó en ese momento en el ámbito judío, en Hechos que recién terminamos de ver, en Hechos capítulo 2, capítulo 3, es lo mismo que Dios va a seguir haciendo en el ambiente gentil. Y nuevamente reivindicando que la persona de nuestro Señor Jesucristo también es Dios. Entonces, claro que aquellos que están a favor o en contra, perdón, de la doctrina de la Trinidad, van a querer exaltar esta situación, ¿cierto? Pero uno tiene que hacer una lectura de todo el libro y del contexto en el que se desarrolla y quiénes son los personajes que allí están interviniendo. Y vemos la circuncisión en la persona de Pedro y de los que lo acompañaban. Esa sería mi humilde aporte para que nosotros podamos darle... Amén. Le alcanzamos igual a entender a mi pastor ahí. Tal vez, pastor, después si hay alguna otra intervención, ese tipo de situaciones. Lo puede hacer con la cámara apagada para que a lo mejor la señal sea mejor al momento de exponer. Pero le alcanzamos a recibir su aporte, mi pastor Javier. Sí, por supuesto, agradecemos ahí
el cómo vamos nosotros también teniendo más herramientas para efectivamente enfrentar una temática que, como han señalado el pastor Adolfo, mi pastor Joel, el hermano Alejandro, entre otros, ¿cierto? Que no es nueva y que ha sido muchas veces la razón de que iglesias tengan verdaderas separaciones por la discusión a la cual no han llegado en acuerdo. No quiero dejar de leer algunos otros comentarios que nos han llegado al chat. Mi pastor Fernando dice, aunque no es nombrada la palabra Trinidad explícitamente en la Biblia, no deja de tener en nosotros la seguridad que sí la hay. Así como aporta mi pastor Joel en la Gran Comisión, no queda duda alguna ni discusión sobre esto. Bendiciones de parte de nuestro pastor Fernando. Y nuestro hermano Walter Silva, de Laja, nos señala, dice, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, quisiera argumentar a modo personal, nacido y criado en la iglesia con enseñanza de hermanos antiguos, quienes interpretaban la palabra como la entendían y querían exponer, quienes quizás alejada de la doctrina bíblica. Y hoy, en base a lo que se nos instruye y enseña dentro de las congregaciones o en estas instancias, hay hermanos antiguos que rechazan de cierta manera estos temas y se niegan a estudiar la palabra. Ahora, ¿cómo apuntamos a ser doctrinados en base a la verdad de la palabra y no a la interpretación personal sin generar conflictos? Bueno, hay desafíos precisamente, como lo plantea nuestro hermano Walter, que entre todos nos podemos apoyar para que efectivamente no sobresalgan aquí nuestras propias ideas o interpretaciones. Y esto puede ser, nuestro hermano da el ejemplo tal vez de hermanos antiguos, pero esto puede pasar a nivel de hermanos en cualquier momento o edad. Si nos vemos influenciados por tendencias, por doctrinas que efectivamente están alejadas de lo que como YEPI estamos buscando en la palabra del Señor, claro que se nos va a formar una confusión. Es como cuando decimos, ¿no es cierto?, que tengamos el cuidado de quienes están predicando la palabra en nuestras congregaciones y que a veces sin la luz del Señor, sin la guía del Espíritu Santo, son mensajes extraídos casi de manera literal de sitios tal vez o fuentes que no son confiables o no van de acuerdo a la enseñanza adecuada de la palabra del Señor. Y uno de estos temas que a veces se mal interpreta o se explica de manera errónea es precisamente lo de la Trinidad. Entonces, un desafío, diría yo, lo que plantea nuestro hermano Walter, en tener cada uno de nosotros no solamente la mente abierta, sino que el corazón abierto para poder decirle, bueno, Señor, danos las herramientas para poder explicar no mi idea, sino que lo que la palabra me está indicando que pueda explicar. Mire, solamente algunos últimos minutos respecto a este tema, para no dejar algunos de los versículos. No los voy a leer todos, pero sí hacer mención de algunos de ellos. Por ejemplo, en Efesios 4, versículos 3 al 6, tenemos otra evidencia de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que habla de la unión, ¿cierto? Y la gracia, en este caso, de la Trinidad y el rol que juega el Espíritu Santo. Allí leemos lo que dice Pablo a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo a hacer el énfasis que Espíritu está con mayúscula, por lo tanto se refiere a la unidad del Espíritu Santo. En el vínculo de la paz, luego señala en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Nuevamente habla, cierto, que es uno solo el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego en el versículo 5 se refiere al Hijo, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Probablemente aquí puede haber un versículo que también nos ayude a fundamentar lo que planteábamos hace algunos minutos. No es que haya distintos tipos de bautismo, el bautismo es uno solo, y el Señor de ese bautismo es uno solo, que es Jesucristo. Más allá de lo que algunos, ¿cierto?, puedan interpretar en que la palabra habla de bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el caso de que se hace solo en el nombre de Jesús. Pero el bautismo es uno solo. Y en el versículo 6 de este capítulo 4 de Efesios, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí nuevamente se habla de esta unidad del Espíritu. Este capítulo está basado en lo que Pablo le está insistiendo a los efesios, en que no exista alguna idea de algún grado de división, tanto entre ellos, pero mayormente en la visión que ellos tienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces va uniendo
cada una de estas instancias, de cada una de los roles que juegan las personas de la Trinidad y señala que cada uno de ellos es único, porque hay una unidad en el Espíritu que se produce en lo que es la Trinidad. Por lo tanto, es una evidencia más, por cierto, de lo que nos permite a nosotros tratar de explicar un poco mejor lo que es la Trinidad de acuerdo a la palabra del Señor. Y finalmente, el contexto de la salvación y de la renovación por el Espíritu. Tenemos unos textos también base que voy a centrarme en lo que dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Leo y dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ahí se está haciendo referencia directamente al Hijo como Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí, si bien no se menciona al Padre literalmente, obviamente que está inmerso dentro de estos 3 versículos que acabamos de leer, pero sí, de manera explícita se menciona al Salvador, ¿cierto?, a Jesucristo, y se habla de que la regeneración, ¿cierto?, y la renovación es a través del Espíritu Santo. Creo que lo mencioné en la clase anterior. Podríamos decir con bastante autoridad que si una persona, y es lo que podríamos transmitirle, si una persona ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces ya ha recibido el Espíritu Santo que mora en él. ¿Ah? Porque a veces el concepto de ser o no ser espiritual ha sido también, probablemente va a ser un tema a conversar cuando hablemos de la persona del Espíritu Santo, pero el tener el Espíritu Santo o el ser espirituales, tal vez nosotros mismos hemos cometido errores cuando hablamos, por ejemplo, de los instrumentos espirituales. ¿Ah? Pasen adelante los hermanos que necesitan imposición de mano y van a pasar los instrumentos que son espirituales. Y pareciera ser que el resto no lo es. Pero aquel que ha hecho un compromiso con el Padre y que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, comienza a pensar ya no carnalmente, sino que espiritualmente, porque el Espíritu mora en él. Por lo tanto, podemos decir abiertamente que ahí nuevamente se cumple esta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, pueden ser cosas en cuanto a conceptos muy, digamos, no tan evidentes, pero que al momento nosotros de explicarlo es importante que lo dejemos en claro. Hermano Natanael, está levantando la mano. Sí, me gustaría agregar lo que dice en Efesios 1, 13, 14, que más o menos va en relación a la misma idea. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo también cumple un rol de marcarnos para el día en que el Señor venga por su iglesia. ¿Sí? Quería agregar esos versículos que creo que son también fundamentales en poder agregar a la función importante del Espíritu Santo. Por lo mismo, en base a lo que usted decía, ¿por qué creer en la importancia de esta tercera persona? ¿Cierto? Son inseparables para poder cumplir el propósito de nuestra salvación. Eso, mi pastor. Sí, muchas gracias, hermano Natanael, y efectivamente, un poco uniéndolo con lo que delante mencionábamos, combatamos a aquellos que a lo mejor casi inconscientemente hablan de que el Espíritu Santo es casi una energía que proviene de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona, parte de la Trinidad, y aquí nuestro hermano Natanael nos da y nos recuerda una de las funciones tan específicas como el sello que produce cierto en el cristiano. Nuestro hermano Rafael Lara también está levantando la mano. Le escuchamos, hermano Rafael. Hola, hermano, ¿me escuchan ahí? Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor, primero por este tiempo, ¿no?, de aprendizaje, un tiempo que esperábamos hace tiempo, así que gracias al Señor por esto que ha preparado, ¿no?, para los pastores, para todos los que estamos escuchando. Y yo quería decir algo creo que es muy importante, primero obviamente aprender de la Trinidad, ¿no? Pero de la mano es importante
en nuestras congregaciones no saber lo que cantamos y ver bien lo que vamos a cantar, ¿no? Por eso que alguien decía, ¿no?, que el líder de coro debe ser probablemente el mejor teólogo de la iglesia, porque lo que cantamos nosotros después lo recordamos, ¿no? Y lo que repetimos va siendo nuestra teología después, ¿no? Y lo que creemos. Entonces creo que es muy importante aquí, capaz que hay muchos líderes de coro, ¿no? Creo que este tema tiene que ser muy importante para llevarnos a pensar en lo que cantamos, ¿no? En lo que creemos, porque al final lo que vamos cantando y vamos repitiendo lo que vamos a creer al final. Si cantamos algo erróneo, ¿no?, vamos a creer eso y después del púlpito o de una coordinación o de una predicación vamos a transmitir las mismas ideas. Así que ese sería mi pequeño aporte, hermano. Saludo acá de Bahía Blanca, de Argentina. Ha sido muy provechoso el tema, así que eso, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Rafael. La verdad que tal vez no es el parte específicamente del manual, pero el tema de la adoración a través de la alabanza cobra un sentido pero tremendo, y usted da un ejemplo muy palpable de que lo que cantamos es muchas veces lo que más queda en algunas personas, sobre todo en aquellos que están comenzando a conocer del Señor. Entonces hay una tremenda responsabilidad en tener claro en lo que estamos cantando. Debiéramos hacer el filtro de las alabanzas que vamos incluyendo en nuestras reuniones específicamente, porque estamos cantando doctrina. Y eso es importante, tener conciencia de aquello. Así es que, bueno, quiero yo solamente tomar los últimos minutos para dejarle también a nuestro pastor Javier la palabra para que nos adelante lo que viene. Yo solamente en la última imagen hablamos de cómo la Trinidad permite edificar la iglesia, de cómo a través de la Trinidad efectivamente, y lo que un poco corroboramos delante, el cristianismo, la iglesia de Cristo existe y se fundamenta en la Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en conocimiento y poder tenemos la referencia de Efesios 1, del 15 al 18, donde entre otras cosas, ¿cierto?, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Imagínense esta gran verdad, tremenda riqueza para la iglesia. Tenemos conocimiento y sabiduría a través del Padre, ¿cierto? Y así lo especifica Pablo hablándole a los Efesios. Cuando, por ejemplo, señala en lo referido al conocimiento y también al poder, al acceso al trono, en Efesios 2:18, que también es parte de lo que la iglesia va recibiendo como beneficio de la Trinidad. Ese versículo dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nuevamente la Trinidad cobrando total relevancia, en este caso para un día usted y yo acceder al trono de la gracia. Si bien es cierto, alguien podría decir, pero Cristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero esto se complementa finalmente a través de la acción del Espíritu Santo, que nos permite, ¿no es cierto?, presentarnos ante el Padre en su trono santo. Por lo tanto, hay allí también una edificación y una esperanza directa para la iglesia. Lo que es la plenitud interior, ¿cierto? En la lectura de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. No lo vamos a leer todo ahí, pero está allí, ¿cierto?, todo lo que significa el poder nosotros también tener una plenitud interior basada en el amor y en la unidad de lo que es la Trinidad. Y finalmente también la unidad del cuerpo de Cristo, que es un pasaje que continuamente hablamos, donde se señala específicamente que la cabeza es Cristo y usted y yo somos parte del cuerpo, reitero, cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, allí también tenemos otra de las atribuciones que tenemos gracias a la Trinidad que actúa en medio de la iglesia. Y finalmente los versículos, esto está todo basado en el libro de Efesios, es bueno también de pronto darnos el tiempo de leerlo completo y vamos a tener un refuerzo aún mayor y una mirada un poco más amplia respecto a cómo actúa la Trinidad
en lo que es la iglesia como tal. Usted y yo, ¿cierto?, que formamos la iglesia. En el caso, ¿cierto?, del último punto, que también ahí están las citas correspondientes de lo que es la lucha, lo que es el trabajar, el caminar, el avanzar. Bueno, tenemos ahí el respaldo de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No quiero dejar a nadie, si de este tema quisiera aportar alguna última idea. Mi pastor Adolfo lo veo que está levantando su mano. Le escuchamos. Pastor Salomón, quiero, a lo mejor con mi intervención, a lo mejor más de alguien quedó confundido o pensando realmente que yo no creo en la Trinidad. No fue esa mi intervención. Al contrario, realmente yo hacía mención que muchas veces he discutido con hermanos de los que creen por ejemplo, como lo Solo Jesús, y hay varias iglesias realmente, para que no les quede la idea de que yo no creo en la Trinidad o que yo he hecho bautismo en el nombre de Jesús. Eso quería aclarar nomás, pastor. Y gracias por la oportunidad. Amén. Amén, mi pastor Adolfo. Nos quedó muy, muy claro. Vaya a descansar después tranquilo, porque todos tenemos claro que usted cree en la Trinidad y gloria a Dios por eso. No, en ese sentido le entendimos, mi pastor, lo que planteaba. Y qué bueno plantearnos, hacernos esas preguntas efectivamente, para que no nos vaya a pasar lo que probablemente ha ocurrido ya en otras misiones, y Dios nos ayude para ser sabios y nosotros saber explicar lo que es la Trinidad. Yo les dejo esta última pregunta a modo de evaluación personal. Si usted tuviera a continuación de este estudio que reunirse, por ejemplo, con el grupo de niños de su iglesia, y el tema fuera explicarles la Trinidad a los niños de su iglesia, ¿se siente preparado para explicárselo? Se lo dejo ahí como pregunta. Yo también, obviamente, me hago esa pregunta. ¿Cómo le explico yo a los niños acerca de la Trinidad y que ellos lo logren también desde su mirada entender? Si me toca ir a visitar un hogar donde no son conocedores de la palabra del Señor y sale este tema, tengo las herramientas para explicarles de manera clara y que ellos puedan entender lo que es la Trinidad y la importancia que tiene para sus propias vidas. También es una pregunta que podríamos nosotros tratar de respondernos. Y finalmente la misma explicación, pero para nuestros hermanos, para los cuales vamos a tener que, o nos estamos preparando para compartir estos temas. Vayamos pidiéndole al Señor la sabiduría para que podamos también decir, bueno, Señor, yo quiero transmitir estas verdades tuyas, pero tú dame las palabras, hazme entenderlo yo de manera mayor todavía lo que lo he podido hacer para transmitir esas verdades también a quienes me van a estar escuchando. Así que les quiero agradecer la atención que han tenido para lo que ha sido este tema, y en estos minutos, y ya mi pastor Javier, ¿cierto?, cerrará lo que va a ser esta sesión con las palabras que también él tenga de adelanto de lo que se nos viene para nuestra próxima sesión. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, mi pastor Javier, que hay con la palabra en estos últimos minutos. El Señor les bendiga, mis pastores, hermanos. Gracias por estar ahí. Bueno, simplemente, volver a recordar que el trabajo que estamos haciendo es poder explicar nuestra declaración de fe. Entonces, por supuesto que habrían muchos otros materiales que podríamos estar usando y intensificando el trabajo, pero hemos tratado de centrarnos en lo que dice nuestra declaración de fe. Y ahora vamos a pasar al punto B. Así que espero que cada uno de ustedes pueda tener impreso el material, porque en este punto y en los puntos que me toquen, vamos a estar trabajando juntos con el material. Así que espero que tengamos toda la mejor de las disposiciones para ir leyendo de paso el material. Ahí nosotros nos aseguramos de que al menos le han pegado una leída. Es decir, estamos en un tiempo en donde la lectura no es muy popular. Así que vamos a leer el punto que vamos a analizar con la ayuda del Señor, simplemente una introducción para que después nos quedemos con todas las ganas y arrancar con cada uno de los postulados de este punto B. Dice, creemos en Jesucristo, único Salvador de la humanidad, Hijo de Dios, que no fue concebido por voluntad humana, sino que por obra del Espíritu Santo, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre para interceder ante Él por los que le invocan su nombre en espíritu y en verdad.
El Hijo, el cual es la palabra del Padre, el único y eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre, bien siendo uno, tomó la naturaleza del hombre en el seno de una virgen, de modo que las dos naturalezas, la celestial y la terrenal, se juntaron en la persona de Jesucristo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el cual no fue engendrado de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios, lleno de gracia y de verdad, que sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado, para reconciliarnos con el Padre, para expiar todas nuestras culpas, por las cuales vino la condenación a la humanidad, el pecado original. Al tercer día resucitó de los muertos, en gloria y majestad, y después de 40 días de haber resucitado, ascendió al cielo para juzgar a toda la humanidad en el día final. Ese es el postulado de nuestra declaración de fe, ¿sí? Claro, nosotros lo leemos así a simple vista y por ahí contiene muchos conceptos que son necesarios separarlos para su estudio. Eso es lo que hace la teología sistemática, separar los distintos temas y abordar tema por tema. ¿Para qué? Para luego tener una comprensión armoniosa, más panorámica, ¿sí? más ampliada. Por eso el aporte de todos ustedes siempre va a ser de mucha bendición, porque por ahí pueden estar quedando algunas cosas un poco sin ahondar del todo, y bueno, tenemos la oportunidad ahí, ya que hay preguntas, en poder ahondar en eso. Nosotros tomamos la cita de un escritor bíblico, teólogo de los puritanos, y yo recomiendo la lectura de este libro. De paso, quiero recordarles a cada uno que la bibliografía que se encuentra en este material está disponible también para que nosotros se las compartamos de manera virtual. Antes, comprar un libro de teología o un tratado sistemático costaba muchísimo dinero. Hoy, gracias al Señor, están al alcance nuestro, ¿sí? Los podemos descargar en el celular, se pueden leer con total tranquilidad, se los puede imprimir, o también incluso los pueden encontrar en audiolibro. Este libro de John Owen, del año 1684, es un libro muy antiguo, pero que se encuentra también en audiolibro. Así que aquellos que por ahí se nos dificulta un poco para leer, podemos aprovechar y buscarlo como audiolibro. Es una joya que precisamente lo que hace es mostrarnos a las personas de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista un poco más poético, pero muy en concordancia con las Escrituras. Voy a leer el primer párrafo que hicimos como introducción de este punto. Dice: las enseñanzas respecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo constituyen una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y acá quiero decir algo importante. Toda la Biblia es doctrina, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis, nosotros no podemos andar discriminando a ver qué es doctrina y qué no es doctrina, qué es enseñanza fundamental y qué no lo es. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté totalmente preparado para toda buena obra. Así que tenemos que partir de esa premisa. De hecho, ha sido el gran acuerdo que salió en nuestra encuesta, de que todos creemos en la inerrancia de las Escrituras. Entonces, todo lo que veamos que venga de la palabra del Señor tiene que ser tomado como autoritativa. Y la palabra de Dios nos va a mostrar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, ¿sí? La materia que versa todas las enseñanzas sobre la persona de Jesucristo se llama cristología. No hay que tenerle miedo a las palabras nuevas, ¿sí? Todos en algún momento hemos enfrentado esta situación. Desde que arrancamos el kinder, luego la primaria, la secundaria, y aquellos que han tenido la oportunidad de seguir subiendo en el régimen académico, siempre la enseñanza incorpora nuevos términos, que en la medida en la que se van explicando, uno va pudiendo incorporar más conceptos a su vocabulario, y eso va a ser de provecho para los hermanos. Entonces, yo no quisiera de que ustedes se sientan de ninguna manera extraña delante de algunos conceptos. Si hay algún concepto que se está utilizando reiteradas veces y alguien no lo comprende, no tenga ningún reparo en preguntar, ¿sí? Porque para eso nos hemos congregado acá, para, con la ayuda del Señor y el aporte de cada uno de los hermanos, poder tener una mejor comprensión, ¿sí? De lo que estamos estudiando. Amén. Así que quisiera que en eso tengan la total libertad y que
estamos para el servicio de la congregación. Decía entonces que la doctrina de Cristo o la cristología es una de las doctrinas fundamentales y necesitamos tener una exploración bastante intensa acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de manera que es necesario solemnemente su estudio, comprensión y correcta comunicación, ya que la luz del conocimiento de la gloria de Dios es vista solamente en la faz de Jesucristo. Es decir, todo lo que nosotros querramos conocer de nuestro Dios Trino, lo podemos observar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el enviado del Padre, el apóstol del Padre. Él es el que nos manifiesta a Dios el Padre. Le pregunta esto a los discípulos, ¿no? Le dice, todo el tiempo he estado con ustedes y ustedes me dicen, muéstranos al Padre y eso nos basta. Entonces, Jesucristo es la exégesis, también sería otro término para utilizar. Es decir, Jesucristo nos explica quién es Dios el Padre. El Padre que habita en luz inaccesible, pero que nos es mostrado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad. Y también en Jesucristo podemos observar al hombre, ¿sí? Al hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo es y todo lo que el Espíritu Santo hace, también lo vamos a encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquellas cosas que para nosotros son del orden espiritual, es decir, que no lo podemos ver de manera concreta, tangible, en la persona de nuestro Señor Jesucristo se hace evidente. Por eso es tan necesario de que tengamos un estudio minucioso de su persona, de su obra, porque eso es algo glorioso para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Y le comparto la cita ahí que está en el manual de John Owen, dice, las cosas de esta vida, en comparación con el gran valor y la hermosura de Cristo, son menos que nada, como Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este es también parte de la cita en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Entonces, estamos expuestos ante un desafío, ¿sí? En esta jornada de la segunda sesión, los invito a que juntos podamos despojarnos por ahí de algunas ideas que podamos tener acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y a la luz de las Escrituras vamos a conocerle, ¿sí? Nos vamos a tomar un tiempo para ver su deidad, para ver los motivos, las razones de su encarnación, los motivos también y las razones de su resurrección, de su muerte, de su sepultura. Eso, hermanos, va a ser de profunda riqueza para nosotros, de profunda riqueza espiritual. Y además, hermanos, algo que por ahí nosotros, entre tanto movimiento eclesiástico, podemos estar descuidando, de recuperar nuestro amor por el Señor. El que no amare al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, sea anatema. Es decir, y si nosotros no estamos considerando aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es la cabeza y el fundamento de la iglesia, podemos entrar en una religión extraña, ¿sí? Podemos entrar en un sistema de adoración que no se compara con lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿sí? Así que les animo a que podamos estar en nuestra próxima clase, ¿sí? Para no extendernos, porque si no nos va a quedar el tema a la mitad, que todos podamos tener el buen ánimo y principalmente tenga su material fotocopiado, ¿sí? Así va a ser más llevadera la actividad que realicemos, y también usted puede ir haciendo apuntes en su material, porque al momento de usted hacer la tarea explicativa con sus hermanos, con la congregación, puede contar con otros elementos también que vamos a estar compartiendo en estas jornadas, ¿sí? Así que seguramente va a ser de mucho provecho para usted y para mí. Termino esto, dice, las Escrituras nos siguen interpelando. ¿Qué pensáis del Cristo? Tal como le dijo el Señor en Mateo allí 22:42. Nuestras palabras y acciones pondrán en evidencia la visión que tenemos de nuestro Señor. De esta manera, la presente doctrina es crucial para la fe cristiana y es básica para comprender la salvación. Otro tema fundamental. La salvación no la vamos a poder comprender si no la observamos a la vista de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la salvación. Así que les dejo con esta interrogante: ¿qué pensamos nosotros de que es el Cristo? Y les animo en el nombre del Señor
para que nuestra próxima sesión allí nos podamos sumergir con la guía del Espíritu Santo y con la palabra del Señor como fuente de alimentación para que seamos enriquecidos con este punto de nuestra declaración de fe. Amén. No sé si termina usted, mi pastor Javier, o yo mismo ya que tomé la palabra para ya despedirnos. Muchas gracias ahí. Agradecerle a cada uno de los pastores hermanos que se ha conectado. Nuestra próxima sesión, y ya de lo que nos hablaba nuestro pastor Javier para hablar de la persona de Cristo, la vamos a tener el lunes 13 de abril. Lunes 13 de abril porque el compromiso es cada 15 días. Así es que nos vemos con la ayuda del Señor el lunes 13 de abril a las 20 horas. Siempre 10 minutos antes ya está la conexión disponible para que usted se pueda sumar. Así es que agradecerle. No sé si mi hermano, mi pastor Eliseo Tolosa, puede encender su micrófono para que nos dirija en una oración y terminar esta jornada. Y bendecimos a cada uno de los que se ha podido conectar. Mi pastor Eliseo.